días, jóvenes estudiantes. Pues vamos a dar inicio a la clase continuando con el tema de literatura oral y tradicional. Vamos entonces a ver lo que es la parte respectiva al cuento, a los mitos, a la leyenda, a las adivinanzas, a las tallas, disculpen, ¿sí? Habíamos hablado la semana anterior lo que era literatura oral y tradicional, que es aquella, ¿verdad?, recopilación de anécdotas, de producciones literarias de una nación o de un pueblo, y que originalmente se inician de manera oral, ¿sí?, transmitida de generación en generación, y que tenían el objetivo de contar experiencias, de transmitir de padres a hijos todas esas costumbres de ese pueblo o de esa nación. Entonces, vamos a ver otra de esas manifestaciones, que sería el cuento, ¿verdad? Al final, compartiremos entonces algunas de esas experiencias que ustedes tienen. Para tal caso, vamos a entonces a presentarles unas diapositivas que tienen que ver con el tema, ¿sí? Entonces, les agradeceré, mis jóvenes estudiantes, que me comuniquen si la pueden apreciar. Ya se las voy a presentar en la pantalla. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Digo, la semana, ¿verdad? Porque estamos en el fin de semana. Estupendo. Bien, profe, ¿y usted? Adiós, gracias, bastante bien. Me gustó el tiempo acá un poco así lluvioso, caluroso, con eso de los temblores, pero gracias a Dios todo perfecto. A ver, allí vamos. ¿La pueden ver, muchachos? Sí, profe. Ajá, perfecto. Muy bien. Mi nombre, ¿verdad? Edith Aparicio. Le damos la bienvenida. El cuento que viene del latín computus, cuenta, ¿verdad? Es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada en hechos reales o en hechos ficticios. Siempre ellos van a tener una base de la realidad, ¿verdad?, para poder llevar a cabo esa narración. Recuerda que estamos transmitiendo aquí, ellos transmitían experiencias, ¿sí?, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo, ¿sí? Tenemos dos tipos de cuentos, ¿verdad? Uno es el cuento popular, que es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones que coinciden en la estructura, pero difieren en los detalles, donde los autores son desconocidos en la mayoría de los casos, aunque pueden que se conozcan quién los recopiló. Tienen 4 subdivisiones: los cuentos de hadas, de animales, fábulas y cuentos de costumbre. Y el cuento literario es el concebido y transmitido mediante la escritura. Este es el cuento, ya, ¿verdad?, cuando el autor lo deja a través, ¿verdad?, de un texto, ¿sí? Se conserva un corpus importante de cuentos del antiguo Egipto, que constituye la primera muestra conocida del género. Entonces, el cuento tiene una estructura, tiene una introducción, tiene un nudo y tiene un desenlace. La introducción es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero principalmente se presenta la normalidad de la, ¿verdad?, la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que quiebra o altera el nudo. Entonces, en el nudo es donde se da ese conflicto, donde está la acción o la trama, ¿verdad?, donde se da la complicación. Y el desenlace es el clima. Aquí es donde entonces se da el fin, que puede ser un final feliz o un final triste. Por lo general, son finales felices. Características del cuento, ¿verdad? Tiene varias. Ficción. ¿Por qué? Porque se puede inspirar también de un hecho real, pero la mayoría de ello es imaginario, ficticio. Tiene un argumento, ¿verdad? Entonces, dentro de ese argumento tiene una introducción, tiene un nudo y tiene un desenlace, una línea argumental. Si no tiene un argumento, entonces no puede, ¿verdad?, desarrollarse. Pero es más corta y más breve que el de una novela y va, ¿verdad?, de manera secuencial. Y la estructura, ¿verdad?, todos los elementos que se mencionan en la narración de cuentos están relacionados y funcionan como indicios. Los protagonistas, aunque pueden ser otros, ¿verdad?, o haber otros personajes, la historia habla de uno en particular. Aquí los protagonistas los personajes de los cuentos, por lo general, son pequeños. Los juegos y rondas, ¿verdad?, que son juegos en los cuales los niños cantan canciones, ¿verdad? Prácticamente se utilizan dentro de los centros educativos con un matiz
académicos, ¿sí? Para contribuir a lo que es el aspecto psicomotriz, el aprendizaje de la imaginación de los muchachos. Y ellos cantan y juegan, ¿verdad? Haciendo rondas, haciendo rondas. Y las tallas, que son narraciones previas para aparentar, ¿verdad? Que aparentan ser medianas y verdaderas, pero que involucran una exageración en su desenlace. Vamos a leer una aquí. María tenía una belleza tal que quemaba los ojos del que la veía. Su voz agudísima ensordecía a sus oyentes, mientras que sus delicados movimientos los hipnotizaba. Imagínense eso. La blancura de su piel encelaba a la nieve y el negro de sus ojos superaba al azabache. Sus grandes ojos cafés parecían dos luceros y su boca más roja que la grana. Tu nariz es tan grande que abarca toda tu cara. Imagínense eso, muchachos. Era una, Dios mío, una exageración. Entonces, las adivinanzas es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima. Aquí, ¿verdad? Se dan muchas, ¿verdad? Ideas, se van dando pistas para que la persona diga y acierte, ¿sí? Esto, ¿verdad? También se utiliza para agilizar la mente de las personas. Los trabalenguas son oraciones o grupos de oraciones que se caracterizan por ser dificultosas en su pronunciación, por lo que su pronunciación de corrido puede constituir un reto. Por ejemplo, la caricaturita me caricaturizó. En estos trabalenguas hay que pronunciarlo rápido y sin equivocarse. Y también se utiliza, ¿verdad?, de una manera es como un ejercicio en el cual se le enseña a los niños en primaria para que en un segundo suelten la lengua, para que las personas puedan hablar bien también. Y la décima, generalmente una décima en poesía es una estrofa constituida por 10 versos octosílabos. Actualmente se usa esta palabra con el sentido específico de décima empinela o espinela. La espinela toma su nombre del poeta, novelista y vihuelista rondeño y malagueño Vicente Espinel, de fines del siglo XX, cuya contribución consistió en fijar la estructura de rimas de la décima. La décima es una de las formas estróficas de mayor arraigo y amplia distribución de toda Latinoamérica, siendo especialmente significativa en la poesía popular y rural. Ejemplo de esto es la actual pervivencia de prácticas como las payas, donde suele usarse que dos o más cantores que se enfrenten, ¿verdad?, en un duelo de décimas improvisadas en el momento, con acompañamiento musical, generalmente la guitarra. Ellas son muy conocidas, ¿verdad? La copla es una composición poética de 4 versos de arte menor, generalmente, ¿verdad?, con rima asonante en los versos pares, esquema A. El término se utiliza sobre todo para designar un tipo de estrofa y el tipo de verso de tradición popular, compuesta por 3 o 4 versos de arte menor, generalmente octasílabos, dispuestos en forma romance o tirana, con rima asonante o consonante. Esto de arte mayor y de arte menor se va dando en una división que se da. Entonces allí, dependiendo de la cantidad que tenga, se dice que son de arte mayor. Si que no pasa de tal cifra, entonces es de arte menor. Rima sonante y rima consonante, si termina en consonante o si termina en vocal, ¿sí? Diferentes tipos de coplas. Coplas de romance. Tenemos la seguidilla, la redondilla, copla de arte mayor, copla de pie quebrado. La tamborera es un género musical creado por el músico panameño Ricardo Fábrega durante la primera mitad del siglo XX. Nació del tamborito y la cumbia panameña, mezcla que son y danzón cubano, cuyo objetivo era identificar cada uno de los sectores geográficos del país, con el propósito de integrarlos a su devoción por las instituciones raizales de la identidad cultural propia del panameño. Bien, muchachos, aquí en lo que es el cuento, antes, ¿verdad?, de que ustedes inicien, no sé si tienen alguna pregunta aquí, ¿verdad? En cuanto a lo que es la literatura, ¿verdad? Vimos los mitos, teníamos los cuentos, las leyendas, las tallas, las adivinanzas, la décima, la copla, la tamborera. Sí, ahí se les dio, eso se le había subido también a la plataforma,
y ustedes hicieron unos trabajos muy bonitos, en realidad, los que me presentaron. Ustedes. Les voy a contar brevemente un cuento de esos populares, tradicionales, y allí mismo les voy entonces a ir indicando cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace, ¿sí? Para que entonces veamos la estructura. Esto lo voy a narrar oralmente. El cuento se titula Tío Conejo y Tío Tigre. Allí en esta tenemos muchas variantes, ¿sí? Tío Conejo siempre, ¿verdad? Era una persona, es un personaje caracterizado por su audacia, porque es muy astuto y siempre sale ganando en todo, ¿sí? Entonces dice que estaba Tío Conejo comiendo corozo quebrado, así lo manifiestan las personas que me lo narraron, corozo quebrado. Allí, ¿verdad? En una piedra, sentado allá en el campo. En eso viene Tío Tigre y lo ve y le dice, jaja, Tío Conejo, hoy es el día que yo me lo como a usted. Yo me lo como a usted porque usted me ha hecho muchas maldituras y usted siempre me sale engañando, pero hoy me lo como. Y le dice Tío Conejo, ojo, Tío Tigre, déjese de eso, hombre. ¿Para qué usted me quiere comer? Míreme cómo yo estoy flaquito. Dice, no, yo me lo como a usted porque usted es muy maldito conmigo. Dice, déjese de eso, si usted supiera lo que yo estoy comiendo. Y viene el Tío Tigre, ya quedó. Dice, ¿y usted qué está comiendo, Tío Conejo? Dice, yo estoy comiendo corozo quebrado. Y esto sí está bueno, Tío Tigre. Dice, ¿qué quiere? Dice, ¿y cómo yo hago para comerme ese corozo quebrado? Dice, mire, facilito. Yo agarro esta piedra, mira esta piedra que hay una piedra grande así, y estaba puesta pues allí sobre la tierra, sobre el suelo, dice. Y yo agarro mi chacarita, las chacaritas, ¿verdad? Son los testículos. Las personas que en el campo todavía conservan eso, esas palabras, porque, bueno, lo he vivido. Dice, yo pongo mi chacarita arriba de esta piedra y agarro una piedra así, pero grande, que esté pesada. Y ahí vengo, le doy duro en la chacarita, pero duro que tire. Y después sale estos los corozos y me los como. Y eso sí está bueno. Viene el Tío Tigre bruto, así me lo narran ellos, bruto, ponen la chacarita y le dan duro con esa piedra. Y ha quedado el Tío Tigre que no sabía qué hacer de dolor. Entonces, Tío Conejo se fue huyendo, salió corriendo y victorioso, feliz porque había ganado, y el Tío Tigre quedó adolorido. Colorín colorado, esta historia que me narraron ha terminado. Muy bien. ¿Cómo inicia la historia? La historia inicia que está Tío Conejo comiendo corozo y llega el tigre, ¿verdad? Con el deseo de comérselo, de vengarse por todo lo que ha pasado. ¿Dónde está el nudo? Cuando el conejo se ve acorralado, Tío Conejo se ve acorralado por el tigre, porque él quiere, pues, de todos modos, comérselo, porque se siente, él se ha sentido engañado siempre, traicionado por el conejo. Y entonces allí el conejo de momento, él se las ingenia para salir de su problema y lo vuelve de su problema. Y allí él hace de una vez uso de su astucia. Y en desenlace es cómo Tío Conejo lo engaña, ¿verdad? Él lo engañó y sale, ¿verdad? ¿Cómo? Termina la historia, el desenlace es que Tío Conejo salió victorioso de su problema. Estamos, muchachos, entonces allí vimos, ¿verdad? Cómo la historia, el cuento, porque es un cuento de Tío Conejo con Tío Tigre, ¿verdad? Llegó a un final feliz para el Tío Conejo. ¿Sí? Cuando a una persona le dicen conejo, le están diciendo que es una persona habilidosa, astuta, porque esa es la característica que se le ha dado, ¿verdad? La figura que se le ha dado al Tío Conejo. Muchachos, no sé si tienen alguna pregunta con relación a lo que se expuso, ya eso, ¿verdad? También se había mencionado la semana anterior, y vemos pues que todo aquí es difundir conocimientos, ¿verdad? O experiencia, la experiencia, allí vemos la experiencia en el cuento narrado, que son personas del campo, que están, ¿verdad?,
viendo lo que son esas palmas que producen el corozo, ¿sí? Los tigres, los animales, ¿verdad? Que en el momento a ellos lo tenían alrededor. Esto, muchachos, esto vamos a compartir, ¿sí? Aquí vamos a tener una nota grupal, entonces yo quiero que de los trabajos que ustedes hicieron, uno me narre, me cuente, lo puede leer, ¿sí? Un cuento, también me gustaría ver una leyenda, o sea, un caso de cada cual y el otro si tiene algún comentario o una vivencia de alguno que le haya narrado o una anécdota también, de porque a veces nuestros abuelos, venimos de lugares en que nuestros abuelos nos han contado esas historias, ¿sí? Entonces la podemos narrar. ¿Estamos? A ver quién inicia. Tengo a Abraham, tengo a Karel, tengo a Yair, tengo a Roderick. Recuerden pues que es una nota grupal, muchachos. Yo, profe, Ajá, Roderick, muy bien. empiezo con un mito. Ajá. La niña encantada del salto del pilón. En Uh-huh. la época de la conquista española de Azuero, los españoles exploraban incesantemente la región en busca de oro. Uno de estos españoles fue don Julián del Río, quien partió con una comitiva de indios. Al llegar al río Perales, escuchó una caída de agua, pero los indios le trataron de persuadir para que no fuera, pues le dijeron que en esa caída de agua se formaba un chorro del cual aparecía el fantasma de una hermosa mujer desnuda, que se peinaba con un peine de oro y donde todos los hombres parecían perecían. Don Julián del Río no quiso escucharlos y fue en busca de esa visión. Ella le preguntó qué escogía, el oro o ella. El prendado de su belleza le, la eligió a ella, y la hermosa mujer le perdonó la vida. Pero él decidió ir tras ella, lanzándose al fondo de las aguas, desprendiendo en las aguas del pilón. Ese es el cuento. Ajá. Es una leyenda, es bonita, es muy bonita. Sí, Ajá, es muy bonita, sí. Perfecto, ¿verdad? Ahí tenemos dos personajes. La niña encantada del salto del pilón y el que sale, la aparición. También, pero ella es la que dice, y el hombre que la vio, ¿sí? Entonces, cuando ella le pregunta, y él dice que a ella, ¿verdad? ¿Sí? sí, Allí también a veces vemos, ajá, vemos que es como el interés que había, y es verdad que si cuál decisión tomaba, si pues, la peineta, mencionaste, ¿verdad? O lo otro. Perfecto, me gustó. Ya también, lógicamente, le habíamos escuchado narraciones panameñas también allí. Perfecto. Muy bien. Encaja lógicamente dentro de lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Alguien más? Un cuento, profe. Ajá, Yair. Dice, Perfecto, sí. el niño y los clavos. Había un Ajá, niño que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, clavase un clavo en la cerca del patio de su casa. El primer día el niño clavó 37 clavos, al día siguiente menos y así el resto de los días. El pequeño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su genio y su mal carácter que tener que clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día en el que el niño no perdió la calma ni una sola vez y fue alegre a contárselo a su padre. Había conseguido finalmente controlar su mal temperamento. Su padre fue muy contento y satisfecho. Le sugirió entonces que por cada día que controlase su carácter, sacase un clavo de la cerca. Los días pasaron y cuando el niño terminó de sacar todos los clavos fue a decírselo a su padre. Entonces el padre llevó a su hijo de la mano hasta la cerca y le dijo,
has trabajado duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca. Pero fíjate en todos los agujeros que quedaron. Jamás será la misma. Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas mal, con mal genio, enfado y mal carácter, dejas una cicatriz como estos agujeros en la cerca. Ya no importa que pidas perdón, la herida siempre estará allí. Y una herida física es igual que una herida verbal. Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron que el niño reflexionara sobre las consecuencias de su carácter y colorín colorado este cuento se ha acabado. Tiene un buen mensaje, perfecto. Bonito, ajá. Muy bien. Karen, ¿tienes algo para nosotros? Profe, una leyenda. Perfecto. Mm, Muchos ya saben de esta leyenda ya, pero como existen tantas versiones, Exacto. el chivato. Ajá. Uy, Bueno, cuenta la leyenda que el chivato es el diablo personificado, Satanás, Lucifer, Belcebú o como se quiera llamar. Este personaje lleva sobre la cabeza un par de enormes cuernos. Tiene el cuerpo de hombre, pero patas de chivo, que es probablemente la razón por el mal. Puede adoptar la forma que desee y que se le ha aparecido en parajes solitarios a las personas, ya sea como un animal o como cualquier persona conocida, engañando a sus víctimas por su apariencia física. Se le puede reconocer por su aroma a azufre. Se despide y cuenta que no vuelve a crecer pasto o planta alguna por el lugar en donde él camina. El sonido de sus cascos contra la tierra son señal de que se está acercando. Nunca ataca a sus víctimas de frente, sino mordiéndoles la nuca por detrás, dejándolo cubierto con una especie de saliva viscosa. Así como existen muchas versiones en cuentos de origen del mal, asimismo hay como respecto a los orígenes del chivato, con lo que todos concuerdan es que no hay mucho que se pueda hacer para escapar de él, más que rezar y encontrarse con Dios. esas son leyendas religiosas. ¿Recuerdan las clasificaciones? ¿Sí? Sí, Ajá. Perfecto. Me queda Abraham. Me gustó, me gustó. Sí lo hemos escuchado, el chivato. Profe, le voy a leer otra leyenda. Ajá, muy bien. Ya tenemos tiempo, ¿sí? La leyenda de la Tulivieja o la Tepez. La mejor conocida como la Tulivieja era una mujer oriunda de la provincia de Los Santos, específicamente del corregimiento de Paritillo. Su nombre era María Dolores Berti. Curiosamente la llamaban Lola Berti. Lola Berti contrae matrimonio con un italiano de nombre Renato, hombre de negocios. Lola Berti, una mujer bellísima y muy amante de los bailes, se casa con Renato para complacer los deseos de su padre. Renato solía ir de viajes en cuestiones de negocios, asunto que era aprovechado por Lola para ir de parranda con sus amigas. Un día, estando María Dolores en la tranquilidad de su hogar, llegan a invitarla a una fiesta. El amante y ella dan rienda suelta a sus deseos. Su madre, que la vigilaba, se dio cuenta y la detiene. No la deja ir, implorándole que no lo hiciera por los niños que iban a quedar solos, y que si se marchaba maldita sería toda la vida. Pues Lola no hizo caso a la súplica de su madre y obtuvo un final fatal. Ya. Perfecto. Costumbre. Le cierro con una que me encanta, lo hago con fin didáctico. Cuando lleguemos ya a uno de los últimos temas, vamos a compartir otras más. En narraciones panameñas hay uno muy popular, el penitente de la otra vida. No sé si ustedes lo han escuchado.
¿Sí o no? No, profe. Ajá, bueno, No, profe. el penitente se los narra, ¿verdad? Realmente, lógicamente, va a tener algunas, no va a estar tan textual, pero sí ya es un documento escrito, ¿sí? El penitente de la otra vida, resulta que los Viernes Santos, y aquí entra lo que es lo religioso, ¿verdad? Siempre hay, en este tiempo de Semana Santa, ustedes conocen, ¿verdad? Hay un periodo en el cual la Iglesia Católica celebra misas, dan procesiones y lo demás, ¿sí? Entonces, lo que somos pues católicos que practicamos es, ¿verdad? Con respeto, pues esa, ¿no? Porque hay que respetar todas las religiones. Entonces, había un hombre que todos los Viernes Santos, la literatura es bella, muchachos, esto es para que ustedes lean y busquen, ¿verdad? El hombre todos los viernes salía con una capucha así, todo vestido de negro, con una capucha así puesta, como parecía la que tiene Roder, pero no la cara, así todo cubierto, el rostro cubierto. Él no se veía, solamente lo que se podía apreciar de él era que él llevaba una gran cruz sobre él y la cargaba toda la procesión. Él se ubicaba al final de todos los que iban en la procesión, ¿sí? Y cargaba esa cruz ahí calladito, no hablaba con ninguno. Y antes de llegar a la iglesia, entrar al cementerio, ¿verdad? Ya él se perdía. Las personas por años vieron eso y ellos le decían el penitente de la otra vida. Ellos iban a la procesión, participaban devotamente, pero todo el tiempo ellos decían que ese era un alma en pena. Ellos no se metían con él, lo dejaban que él caminara su procesión, que desapareciera el año siguiente, el hombre lo mismo. O sea, ellos ya decían el alma en pena, el penitente de la otra vida. La curiosidad de los muchos muchachos son inquietos. Yo era inquieta cuando estaba pequeña. La inquietud de algunos jóvenes, por eso, ¿verdad? Que escuchaban, que los niños escuchaban eso de quién era esa aparición y ya venía, y ya las personas iban nuevamente para la misa y decían, fíjate que viene el penitente. Le tenían temor, pero nada que ver. Ese hombre por allá, aparte de ellos. Viene un grupo de muchachos y dicen, nosotros hoy nos vamos a ver quién es ese que llega a la procesión. Ya ellos estaban ideando eso hace tiempo. Bueno, resulta que efectivamente, cuando llegó la procesión, ellos se fueron y esperaron a que llegara el hombre, ¿verdad? Misterioso, que llegara cargando la cruz. Lo siguieron y lo siguieron. Cuando el hombre se iba metiendo al cementerio, los muchachos lo siguieron. Ya antes no había así como nosotros acá, no había luz eléctrica, estamos hablando de un lugar apartado, en un campo. Bueno, el hombre se dio cuenta de que a él lo estaban siguiendo. Lógicamente, todas las personas sienten un poco de temor, aunque sea la persona más mala, ¿sí? Entonces, el hombre se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Se asustó. Él había entrado al cementerio. Entre las cruces y lo demás, él lógicamente no vio porque era de noche, ¿sí? No veía qué tenía enfrente de él. Y como le estaban siguiendo, él apresuró el paso con esa cruz que cargaba, pero chocó con una, ¿verdad? De las sepulturas que habían ahí, porque eran cruces en esos entonces, las cruces que ponían, pues que ponían los católicos en el cementerio. Con esa cruz tan pesada, ese hombre ha pegado un grito y en el cementerio de noche, lógicamente los niños, cuando escucharon eso, ellos pensaron que era el alma o el penitente, pues la aparición que se los iba a llevar y se los iba a comer allí en el cementerio. Y salieron huyendo, llamando a los papás, venía de verlo, viene al muerto, viene al difunto, de que todos ellos iban gritando de todos asustados. Y los papás, lógicamente, fueron a ver a los niños, a los hijos, y los que estaban por allí en el pueblo a esa hora salieron también de sus casas al encuentro de los muchachos y ellos les contaron lo que estaban haciendo. Lógicamente, los papás los reprendieron. El llamado penitente también, ¿verdad? Con el susto, tenía familia que lo esperaban un poco más allá del cementerio. Salieron al rescate de él. No supieron más de eso. Con el tiempo, llega al pueblo un señor, ya mayor, lleno de cicatrices,
todo pues así, misterioso, y les cuenta a los niños que que él había sido un prófugo de la justicia. En eso entonces, las personas se iban huyendo y se ocultaban por allá por las montañas. Él había quedado malherido porque había tenido un duelo con otro señor. El otro señor había muerto y él había quedado malherido, pero para no quedar preso él se fue. Y entonces él llegaba de noche algunas veces donde a la familia y le daban provisiones y se iba. Pero él prometió que si salía libre de eso, él no lo cometía más. Le pidió a Dios, creía en Dios, me dice, y le pidió a Dios, o sea, pero quería en Dios, ¿verdad? Le pidió a Dios que lo salvara y él ya no lo volvía a cometer. Y lógicamente, bueno, sanó todo y él pagaba la manda todos los viernes santos. Pero como era un prófugo de la justicia, él no se dejaba ver. Y por eso las personas, ¿verdad? Allí viene pues que las personas a veces creemos en cuentos, cosas que no son historias en ficciones, ¿verdad? Porque ahí viene la leyenda, parte de la vida real y parte de lo que viene de la imaginación. Aquí también donde quiero ir aterrizando, ¿verdad? Parte de un hecho real y también parte de la imaginación. Entonces, ese muchacho que estaba escuchando dice, entonces era usted el que nosotros, porque yo era uno de esos niños, que creíamos que usted era un penitente y al final resultó que era un prófugo de la justicia. Pero ya el señor estaba mayor y supuestamente él había cambiado. Los invito a que la lean para que tengan una mejor, ¿verdad?, versión de lo que es la leyenda del penitente de la otra vida de narraciones panameñas. Muchachos, ha sido un placer compartir con ustedes. La literatura es bella, el leer, el analizar, ¿verdad? El conservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, el transmitírselas a nuestros hijos, a nuestros familiares, tener ese contacto personal con ellos es muy hermoso, ¿sí? Eso nos une más y también, ¿verdad?, preservamos lo bello de nuestras tradiciones. Cada uno de estas forma parte de nuestras tradiciones, porque si ustedes han observado en las narraciones que me ha contado, la que leyó Roderick, vemos parte de nuestra costumbre. En lo que me leyó Karen del Chivato, forma parte de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? En el cuento que me leyó Yair, Los niños y los clavos, también hay una enseñanza, ¿verdad?, entre un padre y un hijo. Y en el cuento de la tepeza de Abraham también. Allí todos hay, ¿verdad?, hechos que nos enmarcan dentro de nuestras costumbres. Nuevamente ha sido un placer. Nos vemos el próximo sábado, ¿verdad? Encantada. Cuídense. Gracias, profe, igual. Que pase un feliz fin de semana. Hasta luego, muchachos. Bendiciones.